Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental, y que este año está celebrando su 40 aniversario de fundación. El suelo es un recurso primordial para el desarrollo de las sociedades, pues de su calidad depende la seguridad alimentaria, entre otros aspectos importantes para la sostenibilidad de la humanidad. Es por esto que, entre otras razones, que actualmente se requiere tener una comprensión integral de la distribución y el estado de los suelos en el mundo. En muchos países, los datos disponibles de propiedades de suelo provienen de estudios antiguos o son inexistentes. Es por lo anterior que para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado Base de datos de suelos para la aplicación de espectroscopía y mapeo digital de suelos, donde el ingeniero Osvaldo Salazar Guerrero nos hablará sobre este tema. Osvaldo Salazar Guerrero es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Estudió un magíster y doctorado en Ciencias del Suelo de la Universidad Sueca de Ciencias de la Agricultura, SLU, y realizó un postdoctorado en agrohidrología en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialidad son la fertilidad de suelos y fertilización de cultivos, calidad de aguas y procesos de contaminación difusa por efecto de aplicaciones de fertilizantes y enmiendas orgánicas, y aplicación de bases de datos, modelos computacionales, espectroscopía y mapeo digital en suelos. Su experiencia se vincula a la participación en diversos proyectos de investigación y desarrollo, tanto internacionales como nacionales, orientados al uso sostenible de los recursos suelo y agua en agroecosistemas. Al concluir la presentación abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes en este seminario estén transmitiendo desde sus casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Osvaldo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan. También, bueno, agradecer a la doctora Cristina Chinchilla por la invitación. Y bueno, también agradecer al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, y a la Universidad de Costa Rica por darme esta oportunidad de poder compartir hoy un poco lo que estamos haciendo en investigación en ciencias del suelo en nuestro departamento de Ingeniería de Suelos en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Bien, un poco ya para entrar al tema que nos convoca hoy día en la tarde. La idea de esta presentación es un poco compartir con ustedes la experiencia que hemos desarrollado en torno a la creación de una base de datos de suelo para, bueno, una vez teniendo esta información que es bastante valiosa, poder avanzar hacia ciertas aplicaciones que ya están teniendo cada vez mayor implicancia en los avances en las ciencias del suelo, como son la espectroscopía y el mapeo digital de suelos, temáticas que me voy a referir brevemente hacia el final de la presentación, un poco como ejemplos de lo que nosotros pudiésemos hacer una vez que tengamos ya una base de suelo, de datos de suelo consolidada dentro de una región o de un país. Bien, entonces para comenzar, un poco me gustaría compartir con ustedes la pregunta un poco de investigación que nos trae, ¿cierto? A por qué es importante generar bases de datos de suelos a nivel nacional
o incluso también como se está trabajando en otras partes del mundo a nivel regional, e incluso también mencionar esfuerzos de la FAO para tener bases de datos a escala global. Y tal vez, bueno, ahí yo enumeré algunas de las razones, voy a referir brevemente a algunas de estas, y tal vez partir por lo que hoy día, ¿cierto?, se habla respecto a la importancia de la conservación del suelo. Bueno, me imagino que todos aquellos que somos especialistas del área del suelo entendemos la importancia que tiene este recurso natural que lamentablemente está, ¿cierto?, siendo afectado o ha sido afectado en el pasado por las prácticas muchas veces, sobre todo asociadas a la agricultura, y que incluso, bueno, hoy día también se ve afectada por otros procesos de degradación y pérdida de este recurso natural, que es fundamental para el segundo punto que se plantea ahí, que es la seguridad alimentaria. Claramente el suelo es el sustento principal para la producción de alimentos a escala global. Simplemente pensar en la producción de los cereales más importantes para la alimentación humana a escala global. Todavía, ¿cierto?, hay una dependencia directa de los suelos y en particular de suelos de buena calidad que nos permitan sostener la alimentación de una población creciente y que, bueno, lamentablemente, como también ustedes deberán saber, hay sectores, ¿cierto?, en los cuales todavía tenemos problemas serios de hambruna y que muchas veces también están asociados a pérdidas, ¿cierto?, de suelo como sostén de la producción de estos agroalimentos. Una segunda, ¿cierto?, o tercera en este caso, importancia de por qué tenemos que generar bases de datos de suelo y que tal vez, bueno, está hoy día ahí en una, probablemente de los desafíos globales más importantes es el cambio climático. Y en ese sentido, bueno, probablemente una de las propiedades del suelo que cada vez, ¿cierto?, ha tomado más relevancia es el contenido de carbono que tienen nuestros suelos. Este es un tema que todavía está ahí bastante en discusión, todavía no hay consenso, pero claramente muchos estamos, ¿cierto?, por la postura de que el suelo como reservorio de carbono, dentro, ¿cierto?, de este balance global de cómo buscamos alternativas para reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Claramente el suelo como reservorio pensamos que puede jugar un rol fundamental. Entonces aquí, bueno, un poco la conexión con la presentación es que para hacer estas estimaciones o desarrollar futuras prácticas de manejo es importante conocer los suelos, es importante conocer los contenidos de carbono que tengan estos suelos de forma de poder conservar aquellos suelos que tengan niveles de carbono importantes, tanto carbono orgánico como, ojo, también carbono inorgánico, y cómo podemos incrementar estos valores de forma de poder reducir en cierta medida las emisiones de carbono como CO2 hacia la atmósfera. Este es un tema bastante particular, bueno, solamente comentar que hay bastante discusión global hoy día respecto a si realmente los suelos tienen o no importancia dentro de los balances globales de carbono, pero bueno, al menos hay diversas iniciativas globales, solamente por mencionar tal vez una de las más importantes es la iniciativa 4x1000, que busca incrementar la acumulación de carbono en los suelos para reducir, en este caso, las emisiones hacia la atmósfera. También, bueno, conocer los suelos y, bueno, tener bases de datos nos sirve también a escala, en este caso, nacional, sobre todo en aquellos países, y aquí, bueno, me refiero más que nada a un contexto más latinoamericano, en los cuales todavía no hay políticas públicas que apunten realmente a la conservación de los suelos para cumplir con las metas que antes nos habíamos mencionado. Entonces, para cualquier cierto diseño de políticas públicas, sea una ley de suelo o sea cierto algún otro tipo de normativa que permita
conservar los suelos, es importante tener datos, aunque parezca algo bastante obvio, sobre todo en países en desarrollo, es muchas veces información que es inexistente o que está muy parcializada dentro del país, habiendo zonas amplias en las cuales no hay información respecto a qué propiedades de suelo existen, sus niveles y sus contenidos en el caso de algunos elementos que tengan relevancia. Y bueno, finalmente lo importante también de estas bases de suelo es que también abre una oportunidad de colaboración internacional. Y esto está también vinculado a todos los aspectos antes mencionados, todo lo que tenga que ver con conservación de suelos, seguridad alimentaria, secuestro de carbono para disminuir los efectos del cambio climático, políticas públicas. Estos datos que nosotros generamos a nivel local también nos permiten establecer ciertas redes de colaboración en términos de prácticas de manejo y bases de datos que nos permitan no solamente tener mapas o bases de datos locales, sino que datos regionales y también datos a nivel global para ver, ¿cierto?, cuáles son las tendencias que a nivel del planeta se están generando en torno a este recurso natural. Entonces, tener bases de datos es un paso, ¿cierto?, inicial, probablemente dentro de cualquier estrategia que nosotros queramos establecer para los puntos antes mencionados. Ahora, entendiendo un poco cuál es el fin, ¿cierto?, que nosotros perseguimos con esta base de datos, me gustaría aquí, bueno, dar un poco una introducción de por qué, ¿cierto?, es importante este proceso en particular a escala ya más local. Y bueno, en el caso particular de nuestro país, en este caso de Chile, en el cual nosotros estamos desarrollando esta investigación, y probablemente ustedes puedan encontrar después algunos ejemplos particulares para cada uno de los países, ¿cierto?, de los cuales están presentes hoy en esta charla. Es que, bueno, cada país tiene su particularidad en términos de la distribución de los suelos o los tipos de suelos que ustedes pudiesen encontrar y que son de interés muchas veces no solamente local, insisto, también son de interés global en la medida que los desafíos a los cuales nos enfrentamos nos afectan a todos, ¿cierto?, a toda la humanidad dentro de nuestro planeta. Entonces, bueno, comentarles, este es Chile, ¿cierto?, un país bastante extraño en términos de su geografía, pero bastante interesante desde el punto de vista de suelo. Entonces, me voy a referir simplemente a algunos aspectos generales de por qué nosotros consideramos, en este caso, a Chile como un laboratorio de suelo, y que también, bueno, se explica en parte por su geografía. Tenemos, bueno, para aquellos que me han tenido la oportunidad de visitarnos todavía, comentarles que es un país de contrastes en términos de su relieve. Tenemos, por ejemplo, zonas en el norte que tienen, ¿cierto?, zonas costeras, zonas planas, en la zona intermedia. Tenemos toda una sección acá, ¿cierto?, que corresponde a la cordillera de los Andes, que cruza el país de norte a sur. Entonces, dependiendo del lugar, ¿cierto?, en el cual nosotros nos encontramos, vemos que hay distintas, ¿cierto?, formaciones que en este caso, por ejemplo, como se mencionaba, cordillera de los Andes, cordillera de la costa, que después cuando ya nos acercamos a la zona de la Patagonia, más cerca de la Antártida, ustedes pueden ver que nuevamente cambia la conformación del relieve. Entonces, del punto de vista solamente de la geografía de nuestro país, vemos que tenemos una diversidad, ¿cierto?, de norte a sur. De igual forma, cuando nosotros vemos acá en estas siguientes figuras, acá solamente mostrando, por ejemplo, los montos de precipitaciones, vemos que la zona norte principalmente del país corresponde, ¿cierto?, a una zona desértica. De hecho, bueno, el desierto más árido del mundo se encuentra en esta zona, el desierto de Atacama. Después vemos una zona más hacia el centro que corresponde a zonas bajo clima mediterráneo, que también se encuentran en otras partes a nivel global, para después avanzar hacia la zona más al sur, en la cual, como se ve acá, con estos colores azules más oscuros, aumenta el monto de precipitaciones, ya climas más templados, con influencia marina,
Y bueno, ya cuando nos acercamos hacia las zonas más extremas al sur, cercano a la Antártida, claramente tenemos otro tipo de climas más cercanos, ¿cierto?, a climas de tundra, de forma que ustedes nuevamente, ¿cierto?, ven que sobre estos aspectos de la geografía del país, también, ¿cierto?, se sobreponen aspectos climáticos. Y claramente esos aspectos climáticos están asociados también a la vegetación, que ahí se ha desarrollado, ¿cierto?, en la evolución de los suelos en este cierto país bastante de contrastes, como le llamamos acá. Entonces, esas ideas, ¿cierto?, que yo les he comentado, me imagino que ustedes acá ya se podrán comenzar a dar cuenta de que toda esta combinatoria de relieve, aspectos climáticos, y también, bueno, materiales de origen que dieron origen a estos suelos, podrán ver que nos encontramos con una diversidad bastante grande de suelos desde la zona norte hacia la zona más al sur. Los estudios, bueno, los estudios de suelo en Chile no son nuevos, esto también es importante que lo dejen claro, ya por la década del 1950, del siglo pasado, ya habían investigadores, colegas acá, que bueno, comenzaron con todo un proceso de levantamiento de información a lo largo del país, con diversas, ¿cierto?, instituciones públicas que probablemente en su momento comenzaron a realizar estudios de suelo para conocer este recurso y su distribución dentro de este Chile. Y bueno, aquí ya en el año 1992, aquí comparto probablemente el primer mapa del suelo a escala, ¿cierto?, de país que nosotros podemos encontrar en la literatura. Y claramente, ¿cierto?, muestra una diversidad de tipos de suelo desde la zona, ¿cierto?, del desierto hasta la zona de Patagonia. Claramente la escala de trabajo que en ese momento se generaba, ¿cierto?, era bastante grande, pero sin embargo tenía ciertas limitaciones, sobre todo a partir de la tecnología que en ese momento se desarrolló. Probablemente estaba basado mucho en las observaciones que se hacían en terreno y bueno, en el apoyo principalmente en ese tiempo de fotografías aéreas, ¿cierto?, que en algún momento fueron colectadas a partir de campañas que se desarrollaron a lo largo del país, pero nuevamente insisto, con ciertas limitaciones en términos de la capacidad, ¿cierto?, de poder tener mapas como los tenemos hoy en día, ¿cierto?, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, era un comienzo y era lo que en ese momento se hizo de bastante buena forma con los recursos que teníamos en ese instante. A partir de esto, bueno, se fueron desarrollando una serie, ¿cierto?, de otros estudios en el transcurso del tiempo, y en ese sentido, bueno, nuestra universidad, la Universidad de Chile, y en particular los colegas acá del Departamento de Ingeniería y Suelo, han hecho, ¿cierto?, una contribución bastante significativa en términos de poder, ¿cierto?, mapear los suelos a lo largo del país en colaboración con las instituciones del gobierno. Y un punto, bueno, bien particular que aquí me gustaría detenerme un poco es por qué, bueno, yo mencionaba este tema de que Chile se considera un laboratorio de suelos, y es probablemente mi sustento está en este recuadro que está acá, ¿cierto?, en este mapa de suelos del país. Y bueno, aquí al menos comentarles que, bueno, acá se decidió desde un inicio que el sistema norteamericano del USDA, el Soil Taxonomy, iba a ser el sistema oficial de clasificación, ¿cierto?, de suelos para todo el país. En ese sentido, bueno, para aquellos que estén más familiarizados con este sistema de clasificación taxonómica de suelo, este sistema incluye 12 órdenes de suelo. Entonces aquí, bueno, ustedes podrán ver rápidamente, yo les puedo hacer un resumen, pero solamente comentarles que por qué consideramos a Chile un laboratorio de suelo es porque de estos 12 órdenes tenemos 11. 11 órdenes han sido descritos dentro del país, entonces claramente eso demuestra que tenemos una diversidad de suelos a lo largo de todo el territorio que nos permite, ¿cierto?, poder hacer estudios que tengan en este caso interés a nivel, ¿cierto?, internacional. Bueno, aquí un paréntesis, el único orden de suelo que no tenemos son los oxisoles, que son suelos que se desarrollan principalmente en condiciones de clima más tropical, que bueno, no tenemos dentro del territorio.
pero que bueno, de todas formas tenemos 11 de los 12 y eso claramente nos permite tener, ¿cierto?, bastantes datos respecto a la evolución de los suelos dentro del país. Probablemente acá solamente comentarles que probablemente los suelos más relevantes que tenemos acá son suelos derivados de cenizas volcánicas, todo el cordón que tenemos acá, que está la cordillera de los Andes, ¿cierto? Desde norte a sur tenemos una actividad volcánica bastante importante, tanto en el pasado como, ¿cierto?, con algunos eventos más contemporáneos, y que bueno, ha generado que casi prácticamente el 60% de los suelos con uso agrícola en la zona más hacia la zona centro-sur, principalmente, sean suelos clasificados como andisoles en el Soil Taxonomy o como andosoles en el sistema WRB de la FAO. Y que claramente son suelos que son bastante particulares de solamente aquellas zonas con actividad volcánica relevante dentro del planeta. Sin embargo, y aquí, bueno, un poco ya llegando a por qué es importante que nosotros tengamos bases de datos de suelo a nivel del país, independiente de todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado. Esta es una última actualización que publicamos recientemente este año con otros colegas. Bueno, finalmente, si nosotros vamos a ver el detalle, ¿cierto?, de cuáles son las áreas que realmente están mapeadas a una escala 1:20.000, 1:50, 1:100, y realmente con datos de suelo, ¿cierto?, más fiables, nos encontramos que solamente aquellas zonas, como ustedes pueden ver acá, con este color, ¿cierto?, más rosado, probablemente la zona central del país es la que tiene mayor cobertura. Prácticamente toda la zona de la cordillera de los Andes está prácticamente inexplorada. Hacia la zona más al norte, solamente algunos valles que cuentan con mapas de suelo disponibles. Y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, casi un tercio del país que corresponde a la zona más al norte, la zona del desierto. Prácticamente no hay estudios de suelo, más allá de algunas observaciones que se han hecho a partir de algunas investigaciones. Aquí algunos valles en la zona del norte, más cerca del Perú. Después, cuando nos movemos hacia la zona más a la Patagonia, tenemos algunos valles, ¿cierto?, de los cuales han habido mapas, pero nuevamente acá ustedes pueden ver toda esta zona, ¿cierto?, de islas que nos encontramos acá, ya más el sector de la Antártica principalmente, y acá las últimas ciudades, ya casi llegando, ¿cierto?, a la zona más austral. También mapas de suelo, de zonas, ¿cierto?, muy puntuales, en las cuales nosotros tenemos realmente conocimiento de propiedades de los suelos en esa zona. Entonces, esto claramente nos hace concluir a nosotros que se requiere todavía una comprensión más integral de la distribución y el estado de los suelos en el país, independiente, ¿cierto?, de todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado. Entonces, todavía nos falta bastante por conocer del país en términos de su distribución y tipos de suelo, más allá de observaciones puntuales que se pudiesen haber hecho en campañas antiguas. También importante que, bueno, gran parte de esos datos disponibles que tenemos dentro del país corresponden, ¿cierto?, a estudios que se realizaron y se publicaron hace más de 20 años. Hubo toda una campaña, probablemente en la década del 90, de poder armonizar aquellos estudios que existían en algunos valles y poder consolidarlos a nivel de algunas regiones. De hecho, bueno, aquí hay varias publicaciones de estudios regionales, estudios agrológicos, de distribución y clasificación de suelo, pero que se limitan a los sectores que ya previamente yo les mostraba, que estaban marcados ahí con ese color rosado. Entonces, claramente tenemos ciertos datos disponibles, eso hay que reconocerlo, pero que sin embargo corresponden a zonas bastante acotadas dentro del territorio y que a su vez corresponden a datos que, bueno, ya pudiésemos considerar antiguos, porque son datos que fueron publicados hace más de 20 años. Y además considerando que muchos de estos estudios, por ejemplo, que fueron publicados en la década del 90, también estaban basados en datos más antiguos. Entonces, no quiere decir que si esta publicación fue, ¿cierto?, liberada el año 2006, significa que todas las muestras fueron colectadas durante ese año, sino que fue una recopilación también de datos más antiguos, de forma que también tenemos ahí un problema
para poder hacer una trazabilidad respecto a datos que muchas veces se publicaron, pero que lamentablemente no tenemos claridad del año en particular en el cual esas muestras fueron colectadas. Esto es un tema que, bueno, tiene bastante interés en el país. Tenemos una sociedad chilena de ciencia del suelo que es bastante activa en términos de compartir información, de poder, ¿cierto?, reunirnos. Tenemos actividades, ¿cierto?, de congresos, de seminarios. Y bueno, a partir del trabajo colaborativo, en este caso, entre los investigadores y también con las agencias del gobierno que tienen relación directa con la conservación de suelo, se logró, ¿cierto?, el año 2020, a partir, ¿cierto?, del trabajo liderado ahí por el colega Marcos Pfeiffer, poder consolidar al menos dentro del país una base de datos que incluyese datos de carbono orgánico del suelo, en términos como les comentaba, tomando en cuenta la relevancia que tiene hoy día el suelo como reservorio de carbono, era importante poder hacer un esfuerzo de colectar a nivel de todas las instituciones, universidades, centros de investigación, datos que tenía también el Ministerio de Agricultura, poder consolidarlos en una base de datos y, bueno, en este caso, entendiendo, ¿cierto?, también las dificultades que existen dentro del país, pero al menos logramos, o se logró registrar 13.000 datos de suelo, como ustedes pueden ver, desde la zona norte hasta la zona de la Patagonia. Pero nuevamente, ¿cierto?, la mayor parte de los datos provenían, ¿cierto?, de la zona central del país, donde se concentra la mayor parte de la actividad agropecuaria. Y bueno, también mencionar que es un tema que me voy a referir más adelante, la profundidad a la cual se colectaron las muestras de suelo que fueron, ¿cierto?, incluidas dentro de esta base inicial de datos de carbono. Contiene datos desde los 0 a los 20 centímetros y también algunos datos de 0 a 30 centímetros. Entonces eso también es un tema que es importante, como me voy a referir más adelante. Pero al menos, como les comentaba, hay al menos un esfuerzo desde el mundo más científico en colaboración con instituciones públicas para poder hacer un esfuerzo de registrar al menos la información que tenemos disponible hoy en día. Entonces, aquí viene un poco la pregunta que nosotros nos hicimos acá dentro del departamento, cómo nosotros podíamos aportar también a esta base de datos, y en general nuestro objetivo es poner esta información a disposición de los investigadores a nivel nacional y también internacional. Entonces, nos propusimos como meta poder generar una base de datos tanto virtual y dinámica, ¿cierto? Dinámica en el sentido de que nosotros podamos volver en el futuro a recolectar muestras de suelo en los mismos puntos que ya fueron muestreados, de forma de poder ver la evolución, ¿cierto?, en términos de las propiedades, en términos de sus incrementos, o degradación también que se pudiese estar generando de algunas propiedades a lo largo del país. De forma de que esta información que nosotros pudiésemos estar generando pueda dar soporte, ¿cierto?, a futuras investigaciones, y también, ¿cierto?, a la gestión y toma de decisiones de este recurso natural, que, como yo les comentaba, ¿cierto?, está bajo, lamentablemente en muchos casos, expuesto a procesos de degradación bastante importantes. Y también considerando, como ya, bueno, lo mencionaba, la importancia de estas bases de datos, al menos a nivel local, en estos esfuerzos que estamos haciendo en términos del carbono orgánico del suelo, pero también centrado en ciertos desafíos, como pueden ser, por ejemplo, los efectos que está teniendo la falta de agua en gran parte del país y los problemas de degradación química asociados al incremento de sales que tenemos en algunas zonas. Entonces también es importante poder mapear y registrar esos valores de conductividad eléctrica, por ejemplo, o como también algunos procesos de contaminación ambiental asociados, ¿cierto?, a la presencia de metales traza u otros, ¿cierto?, contaminantes emergentes que pueden aparecer de relevancia dentro del contexto nacional. Entonces, nuevamente, lo que se requiere acá es tener información. Entonces, ese es el primer paso en el cual nosotros nos hemos enfocado en los últimos 2 años.
Entonces, esto es un poco una vitrina que acá yo les quiero presentar para que ustedes hagan una idea respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Esta es, ¿cierto?, también la base de datos fotográfica que hemos estado registrando, de esta base de datos virtual de suelo, que no solamente, ¿cierto?, incluye las propiedades, ¿cierto?, químicas, físicas, algunas biológicas, sino que también, ¿cierto?, su distribución y estudio dentro de esta geografía bastante abrupta que yo les comentaba. Y también aquí, bueno, nos encontramos con un problema, y es que probablemente gran parte de la información de suelos que tenemos disponible, al menos en el país, corresponde a suelos que estaban siendo manejados con actividades agropecuarias. También, bueno, algunos datos que provienen de sectores con plantaciones forestales. Sin embargo, probablemente hay muy poca información en comparación, ¿cierto?, a estos datos de suelos intervenidos, de zonas en las cuales tengamos, ¿cierto?, vegetación nativa o suelos no intervenidos, como ya se mencionó, en sectores más hacia las cordilleras. Entonces, independiente que hay datos disponibles, el problema que tenemos todavía es que mucha de la información que tenemos solamente corresponde a suelos que han sido intervenidos por actividades principalmente agropecuarias y sectores forestales. Un tema importante cuando nosotros nos planteamos comenzar este trabajo de esta base de suelos, base de datos de suelos a nivel del país, y probablemente cualquiera de ustedes que quiera iniciar una de estas campañas de recolección de información, probablemente una de las principales preguntas que se van a hacer va a estar dada por la profundidad de muestreo, ¿cierto? ¿Hasta qué profundidad yo debiese recolectar las muestras o hacer esfuerzos por recolectar información previa? Y esta es una pregunta que está bastante abierta, dependiendo del objetivo que ustedes tengan dentro de la investigación o de las necesidades del país. Solamente por comentarles un par de, o tres ejemplos, por ejemplo acá está el Land Use, Land Cover Area Frame Survey, que corresponde a la sigla LUCAS, que no sé si alguien la ha escuchado, y que es un esfuerzo que se ha hecho a partir de, bueno, de los países miembros de la Comunidad Europea en los últimos, me imagino ya casi 15 o más de 15 años, en las cuales ellos han realizado campañas de muestreo a nivel de todos los países miembros de la Comunidad Europea. Y bueno, ellos decidieron dentro de esta estrategia de muestreo del suelo definir la profundidad de 0 a 20 centímetros. Bueno, esa fue la decisión que ellos encontraron, ¿cierto? Que, bueno, esa es la profundidad del suelo en la cual la mayor parte de las actividades agropecuarias se desarrollaban y que, bueno, que también tenían datos disponibles. Sin embargo, por ejemplo, la Alianza Mundial por el Suelo, que es una iniciativa de la FAO, ¿cierto?, en conjunto, en este caso, con el Panel Internacional de Cambio Climático, definieron que para todas las estimaciones de secuestro de carbono orgánico en suelo, la profundidad a la cual, o el intervalo de profundidad a la cual ellos iban a requerir información de los países miembros, ¿cierto?, era de 0 a 30 centímetros, entendiendo de que había también una acumulación importante de este elemento hasta los 30 centímetros. De igual forma, por ejemplo, hay varios países, sobre todo países desarrollados, acá por ejemplo también está el caso de Francia, que también tienen un monitoreo bastante intenso de sus suelos, y bueno, ellos también definieron como profundidad de muestreo 0 a 30 centímetros. Entonces, bueno, aquí también hay una decisión que hay que tomar al momento que uno comienza, ¿cierto?, a establecer estas bases de datos de suelo respecto a cuáles son las profundidades a las cuales nosotros vamos a colectar información, o derechamente vamos a ir a terreno a recolectar las muestras. Es algo que tiene que ser consensuado antes de iniciar el proceso. Entonces, entendiendo que nuestro principal, en este caso, fin era hacer una contribución a escala global, ¿cierto?, y entendiendo que también nosotros como parte de la Sociedad Chilena del Suelo y en colaboración con el Ministerio de Agricultura, estamos también llamados, ¿cierto?, a colaborar con la necesidad que tiene la FAO de establecer mapas de suelo, y en particular datos de carbono orgánico en suelo a escala global. Decidimos de común acuerdo que la profundidad de muestreo para nuestra base de datos iba a ser en el intervalo de profundidad
de 0 a 30 centímetros. ¿Okay? Entonces esa fue una decisión que nosotros tomamos. Y bueno, iniciamos el año 2020 una campaña de muestreo de suelo en un transecto a lo largo del país entre los paralelos 20 y 47, en la cual comenzamos a recolectar muestras de suelo para determinar algunas propiedades químicas como pH, conductividad eléctrica, contenidos totales de nitrógeno, fósforo disponible. En el caso nuestro, el método oficial que usamos dentro del país es el método de Olsen, y también algunas propiedades físicas como es la textura, la densidad aparente, que me voy a referir más adelante en más detalle, y también, bueno, algunas propiedades biológicas como puede ser el contenido de carbono orgánico en suelo. Entonces, esta fue, bueno, al menos la decisión de al menos cuáles, dentro de, nuevamente insisto, de el presupuesto, ¿cierto? Y la capacidad que teníamos nosotros para poder abarcar una base de datos. Esto fue al menos los datos básicos que nosotros definimos que debíamos incorporar dentro de esta base de datos de suelo. Aquí, bueno, como paréntesis, les comento que, bueno, otras bases de datos incorporan otros elementos, incluso microelementos, metales traza. Comentarles también que recientemente los colegas de Francia, en el último Congreso Mundial de Suelo, ya nos hablaban de que ellos estaban haciendo en Francia monitoreo de otras propiedades, incluso biológicas del suelo, determinando microorganismos y otro tipo, ¿cierto?, de artrópodos y seres, ¿cierto?, dentro del suelo. Entonces, todo va a depender también de la capacidad que tenga cada país o cada cierto grupo de investigadores de poder incorporar y, ¿cierto?, tener una base de datos más integral de no solamente propiedades, ¿cierto?, químicas y físicas en algunos casos, sino que también incorporar otras variables de tipo biológico dentro de estas investigaciones. Y entonces, del año 2020 hasta este mes pasado, que fue la última campaña que, bueno, llevamos hasta este momento, este proyecto al menos nos queda un año más de financiamiento. Hemos logrado recolectar casi 530 muestras de suelo, entre estos paralelos que yo les mencionaba, que abarcan desde la zona más al desierto, en el norte de Chile, hasta la zona de la Patagonia, en este caso, que corresponde a la región de Aysén. Y que, bueno, una de las complejidades es poder, ¿cierto?, diseñar el muestreo del suelo de forma que podamos abarcar todas las diversas, ¿cierto?, agroecosistemas que nosotros pudiésemos encontrar. Entonces, al menos tratamos, ¿cierto?, de un poco en esta búsqueda de sitios poder incluir, ¿cierto?, aquellas prácticas o sistemas de manejo que son más representativos dentro de cada una de las zonas geográficas del país, y que, bueno, en este caso, al menos lo que hemos logrado hasta ahora, Chile es un país en el cual la actividad frutícola es bastante importante en la zona norte y centro-sur. Incluimos, ¿cierto?, más o menos el 38% de estas muestras corresponden a sectores con plantaciones de frutales. También en la zona más al sur hay bastante actividad ganadera, entonces hay grandes extensiones cubiertas por praderas, y también, bueno, tenemos zonas en las cuales tenemos cultivos, ¿cierto?, como trigo, avena, cebada, un poco de arroz también por ahí en algunas zonas, y que representan casi un 23% de las muestras que hemos colectado hasta ahora, y que, bueno, lamentablemente hemos tenido, ¿cierto?, poco acceso muchas veces, pero de todas formas hemos tratado de incorporar sectores, como ya les comentaba, no intervenidos. En este caso, nuestra búsqueda ha sido principalmente hacia sectores con bosque nativo, que tenemos poca información, y sobre todo sectores de humedales, que también hay bien poca información, al menos de datos de propiedades de suelo en estos sistemas. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, del total de las muestras, solamente un 11% corresponden a sectores no intervenidos, y bueno, ahí todavía tenemos un desafío para poder incrementar ese porcentaje. Como les comentaba, la densidad aparente es una propiedad que es bastante relevante, sobre todo para aquellas estimaciones que se quieren hacer posteriormente para cálculos, por ejemplo, del contenido de algunos elementos, como puede ser el carbono. ¿Okay? Entonces, para conocer el contenido de carbono, ¿cierto?, en masa, por unidad de superficie,
es necesario tener, ¿cierto?, el dato de la densidad aparente del suelo, que representa a la masa de suelo seco que tenemos por, en este caso, una unidad de volumen. Hay diversas formas en las cuales esta densidad aparente se puede estimar. Probablemente la forma más tradicional, como se muestra acá en estas figuras, corresponde al método del cilindro, ¿cierto? En el cual yo tengo, ¿cierto?, un volumen conocido, ¿cierto? Se coloca, ¿cierto?, en el suelo, se extrae esa masa del suelo que está ahí, y a partir de ese dato, que es bastante simple, nosotros podemos, ¿cierto?, estimar la densidad aparente del suelo. Esto parece bastante obvio, pero muchas veces, créanme que ese dato no existe. Hay datos muchas veces de mediciones de propiedades químicas, contenido, ¿cierto?, de algunos elementos en el suelo, pero si no contamos, ¿cierto?, con el dato de la densidad, la verdad es que es difícil hacer una estimación del contenido, ¿cierto?, de masa por volumen, que corresponde en este caso a los datos de stock. Hay otros métodos para hacer la medición, como pueden ser el terrón de excavación, pero que bueno, también tienen sus dificultades. Y bueno, en el caso que no tengamos acceso a una medición directa, en este caso del contenido, o sea, de la densidad aparente del suelo, también es posible hacer estimaciones, como pueden ser a partir de funciones de pedotransferencia, pero nuevamente para hacer esas funciones de pedotransferencia se requiere tener datos, ¿cierto?, medidos de la densidad aparente, y que en conjunto con datos como por ejemplo pueden ser el contenido de materia orgánica o la textura del suelo, se puede estimar la densidad. Entonces, bueno, nuevamente aquí nos damos vueltas en círculo, porque si no tenemos datos, ¿cierto?, de densidad aparente, datos de textura, datos de materia orgánica, no podemos aplicar estas funciones de pedotransferencia. Entonces, esto también refuerza la necesidad de contar con información local, entendiendo la diversidad de suelos que se pueden encontrar en una región o en un país. Bien, al menos algunos datos preliminares que nosotros hemos podido obtener. Todavía estamos en la etapa de procesamiento de todas estas muestras que ustedes pueden ver acá, desde sectores bien al norte con plantaciones frutales, hasta sectores más hacia la Patagonia, como pueden ver ustedes acá con bosque nativo. Vemos, ¿cierto?, que estos factores climáticos que yo les comentaba antes, del material de origen del suelo, del relieve, y sobre todo del régimen de precipitación que tenemos en el país, nos permite, ¿cierto?, encontrar extremos, ¿cierto?, en la zona norte, por ejemplo, pH bastante alcalinos, que me imagino que en algunas zonas más tropicales es difícil de encontrar, pero aquí, bueno, zonas desérticas, hemos medido, ¿cierto?, pH incluso sobre 9, suelos principalmente con niveles altos de carbonato, hasta suelos bastante ácidos en la zona, ¿cierto?, más al sur, en la zona de Patagonia Norte sobre todo, en suelos volcánicos bajo bosque nativo, incluso con valores cercanos a los 4,4, incluso valores más bajos de pH en los suelos. Entonces eso también refuerza nuestra idea, ¿cierto?, de este país con esta diversidad, al menos en esta propiedad maestra, como es la reacción del suelo o el pH, solamente como un dato preliminar que yo les puedo compartir que estamos, ¿cierto?, generando. Entonces, teniendo estos datos, y esto es el primer paso, ¿cierto? Si nosotros podemos generar esta base de datos virtual de suelos, que en este caso particular nuestro, tenemos afortunadamente una amplia variabilidad de propiedades que nos permite, ¿cierto?, generar una serie de preguntas de investigación asociadas, ¿cierto?, a la génesis de los suelos, los factores y procesos de formación, y también respecto a las prácticas de manejo que se han generado en estos suelos, nos permite tener una diversidad bastante enorme en términos de propiedades que nosotros hemos medido dentro de este transecto que nosotros estamos, ¿cierto?, estudiando dentro de nuestro país. Entonces, una vez que nosotros tengamos, ¿cierto?, consolidada esta base de datos, esto nos ha permitido avanzar dentro de las ciencias del suelo, probablemente a dos de las técnicas que hoy día están tomando más relevancia desde el punto de vista del análisis, ¿cierto?, de suelo, y la vinculación sobre todo del suelo con lo que hoy día se llama agricultura digital, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a incorporar la tecnología dentro de las ciencias del suelo a nivel, ¿cierto?, de sensores proximales o sensores remotos? Entonces,
A continuación les voy a presentar un poco un par de experiencias que nosotros estamos trabajando una vez que ya tenemos esta base de datos, ¿cierto? Cómo podemos avanzar hacia lo que es la espectrometría de suelo, ¿cierto? Y la generación de mapas digitales de propiedades de suelo, un poco comentándoles que todas las ventajas que tiene hoy en día la tecnología que probablemente los colegas nuestros no tenían a su disposición cuando comenzaron con los estudios de mapas de suelo por allá en el siglo pasado. Entonces me voy a referir ahora a lo que es, ¿cierto? Una vez que tengamos nuestra base de datos, la espectroscopía del suelo, ¿cierto? Es el estudio, como ahí se menciona, de la interacción que tenemos entre la materia y la radiación electromagnética, ¿cierto? Y se basa principalmente en el principio de que las vibraciones moleculares y la transiciones, ¿cierto?, electrónicas asociadas con los componentes del suelo absorben la luz mientras interactúan con la radiación. Entonces, esto, entendiendo que nuevamente tenemos suelos distintos, nos permite ver que una vez que nosotros aplicamos esta tecnología de sensores proximales, prácticamente cada suelo tiene su huella dactilar, por llamarlo, ¿cierto?, de una forma más simple. Tiene ¿cierto?, un espectro que le llamamos quienes nos dedicamos a esta tecnología, que es bastante particular y que nosotros podemos, ¿cierto?, interpretar en la medida, insisto, en la medida que tenemos datos medidos de propiedades de suelo que podamos asociar a este espectro que se genera a partir de la aplicación de esta tecnología. Dentro, ¿cierto?, de la aplicación de estos sensores proximales, hay un rango bastante amplio en términos, ¿cierto?, del espectro en el cual nosotros queramos trabajar, desde la luz visible, ¿cierto?, hasta el infrarrojo cercano, ¿cierto?, el medio o el lejano. Y de hecho, esta no es una tecnología que se haya desarrollado, como yo lo comentaba en otras ocasiones, para ciencias del suelo. Por el contrario, esta es una tecnología que ha tenido mayores aplicaciones, sobre todo en la industria alimenticia, incluso, bueno, hoy día se usa en otras áreas de la agricultura, como puede ser la post cosecha o la calidad de alimentos, pero que sin embargo, colegas por allá, ¿cierto?, hace casi 20 años atrás se dieron cuenta de que podía tener, ¿cierto?, una aplicación dentro de las ciencias del suelo, en la medida, como yo les comentaba, de que cada suelo, una vez que nosotros aplicábamos esta técnica, generaba, ¿cierto?, una señal que nosotros podíamos percibir. Inicialmente esto se realizaba, ¿cierto?, con equipos de mesa, pero que hoy día, ¿cierto?, como yo les voy a comentar más adelante, la tecnología ha ido avanzando y tenemos también a disposición equipos portátiles que nos permiten también estimar incluso a nivel de campo estos espectros de los suelos con los cuales estemos trabajando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que si nosotros tenemos una base de datos robusta, con ciertas mediciones de propiedades de suelo, a las cuales nosotros le podamos medir el espectro, finalmente esto lo que nos permitirá, ¿cierto?, es en el futuro, a partir solamente de la espectroscopía de un suelo, poder determinar, incluso teniendo los modelos, ¿cierto?, desarrollados, contenidos, por ejemplo, de pH, de carbono, de cationes, de contenidos de arcilla, que tal vez se ha trabajado bastante hoy en día, y poder dar una respuesta in situ al agricultor o agricultora respecto a los resultados de esa variable, sin tener que enviar la muestra al laboratorio y esperar muchas veces 1 o 2 semanas por una respuesta en términos de los contenidos que ese suelo tiene. Entonces, claramente es una de las ventajas principales de esta tecnología, pero que sin embargo todavía sigue teniendo, ¿cierto?, como desventaja, como lo voy a comentar más adelante, el tema de los costos. Claramente es una tecnología que requiere cierto equipamiento más cierto específico, que requiere de un entrenamiento y de las capacidades locales para poder finalmente desarrollar estos procesos de calibración y validación, pero que bueno, es todo un desafío en el cual al menos nosotros nos hemos embarcado y que creemos que es cierto que tiene un potencial bastante relevante en la medida que en el futuro nosotros podamos, a partir, insisto, de nuestra base de datos, en este caso conectada ya ahora con nuestra base de datos de espectros de suelo, poder llegar a una calibración que nos permita dar respuesta en un plazo muy breve respecto a variables de suelo sobre las cuales los sistemas agropecuarios, ¿cierto?, o los agricultores encargados puedan tomar decisiones, ¿cierto?, en un corto plazo para mejorar su productividad. Entonces, en ese sentido, es un avance desde el punto de vista del tiempo en el cual podemos dar respuesta.
Entonces, lo que ocurría, ¿cierto? Probablemente los primeros equipos que se comenzaron a desarrollar, BIS, MIR, MIR, FIR, eran generalmente equipos de mesa que probablemente hace unos 20 años costaban $50.000. Bueno, todavía siguen habiendo equipos bastante caros en términos de su costo, pero que bueno, un poco lo que se hace es que tenemos, ¿cierto? En este espectro radiómetro, que es un equipo, ¿cierto? Que emite una luz y que se recibe en este caso la reflectancia, ¿cierto? La señal del suelo, y esto se conectaba, ¿cierto? Con un computador, y finalmente nosotros logramos, ¿cierto? Determinar en este caso la reflectancia de esta muestra del suelo, que generaba un espectro que era, como yo les comentaba, como la huella digital de ese suelo, que nosotros podíamos comparar después con los resultados de los laboratorios, ¿cierto? De las propiedades que en ese suelo se habían medido. Y eso un poco nos daba este tipo de señales. Aquí tenemos en esta figura, ¿cierto? Tenemos desde el rango, ¿cierto? Visible hasta el rango de infrarrojo medio. Esto vemos aquí en la escala de nanómetros, más o menos desde el 400 hasta casi, ¿cierto? El 19.000. Y ven ustedes, solamente como un ejemplo, esta es la señal que se recibe, ¿cierto? Por espectroscopía, la reflectancia, ¿cierto? Que después se transforma a absorbancia de un suelo tipo, ¿cierto? Entonces vemos que este suelo tiene su huella, ¿cierto? Tiene su señal. Aquí, ¿cierto? Hay rangos en los cuales, dependiendo del tipo de suelo, de la mineralogía, ¿cierto? De enlaces, carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, enlaces, ¿cierto? Oxígeno-hidrógeno, se van generando una serie de tics, ¿cierto? Que nosotros después podemos interpretar, ¿cierto? Y calibrar con las propiedades del suelo que nosotros hayamos medido. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan que, bueno, dependiendo muchas veces del acceso que tengamos a equipos, ¿cierto? Y el rango en el cual nosotros podemos estar midiendo ese espectro, bueno, va a ser también un grado, ¿cierto? De precisión sobre la predictibilidad que nosotros podamos tener de las propiedades con las cuales estemos, ¿cierto? Trabajando. Entonces, bueno, yo les comentaba que estos equipos inicialmente eran equipos de mesa, ¿cierto? Que solamente podíamos tener en el laboratorio, que requerían, ¿cierto? Un entrenamiento bastante, o bueno, siguen requiriendo un entrenamiento bastante preciso para su utilización, pero que bueno, la tecnología comenzó a avanzar, y en los últimos probablemente 10 años se han comenzado a desarrollar equipos portátiles, ¿okay? Entonces esto claramente habría una oportunidad para que in situ nosotros pudiésemos estar tomando, ¿cierto? Una cantidad mucho mayor de mediciones, y también con el potencial de que en el futuro, a partir de esa medición in situ, nosotros pudiésemos entregar un resultado inmediato al agricultora que estuviese trabajando. Ahora, aquí, bueno, un poco les muestro algunos equipos, ¿cierto? Que hoy día se están utilizando. Hay claramente muchas más marcas, y esto es un poco una colaboración que nosotros estamos haciendo con colegas en la Universidad de Sydney, y a partir un poco, ¿cierto? De un análisis que hicimos en términos del rango, al menos del espectro que cada uno de estos equipos medía, y también su costo, decidimos, ¿cierto? En el caso nuestro, entendiendo nuevamente nuestras restricciones presupuestarias, trabajar con un equipo que se llama NeoSpectra, que probablemente no sea el mejor de todos los equipos, pero que nos permitía al menos tener un rango bastante amplio del infrarrojo cercano, y que a su vez es un equipo que hoy día está en torno a los $5.000. O sea, sigue siendo, bueno, $5.000 un valor bastante alto para que un agricultor lo pueda adquirir, pero al menos, ¿cierto? Comparado con los $50.000 que cuestan los equipos de mesa, claramente era un avance. Probablemente todavía lo que falta un poco más de estos equipos portátiles es el rango, ¿cierto? De precisión, ¿cierto? Todavía no se acercan al rango de precisión de longitud que logran, ¿cierto? Abarcar, a diferencia de los equipos de mesa, pero de todas formas nos permiten tener un espectro sobre el cual nosotros podamos, ¿cierto? Tomar decisiones en términos de los modelos que podemos usar para su calibración. Entonces comenzamos el año 2022, precisamente este año ya comenzamos una vez que ya hemos consolidado nuestra base de datos, comenzamos, ¿cierto? Con el proceso de calibración. Este es el equipo que nosotros decidimos utilizar, yo solamente lo presento porque fue el que nos pareció más adecuado para nuestra realidad. Es un equipo, ¿cierto? Que mide en el rango del infrarrojo cercano, más o menos del 1350 a los 2500 nanómetros. Esta es una tecnología que estamos desarrollando, al menos aplicando en Chile,
a partir de la colaboración que tenemos con los colegas en la Universidad de Chile. Y bueno, como primera etapa nos planteamos un rango más acotado de muestras que teníamos disponible en ese momento, y entre, ¿cierto?, la zona central del país, y comenzamos con la calibración, en este caso, con 170 muestras de suelo, ¿cierto? No, no es el número ideal que nosotros hubiésemos querido, pero al menos como un comienzo fue un poco el proceso que nosotros iniciamos. ¿Qué es lo que se hace en este proceso de calibración de este equipo? Bueno, inicialmente, como ya se mencionaba, se requiere muestras de suelo, ¿cierto? Se requiere tener el dato, ¿cierto?, de la propiedad medida, y se hace una medición con el equipo a partir del cual, ¿cierto?, se extrae el espectro de esa muestra. Hay toda una etapa de procesamiento de información, y bueno, aquí también hay una restricción que probablemente, bueno, hoy día cada vez es más accesible en términos de la capacidad, ¿cierto?, informática que se requiere para el manejo de esta información, pero que, bueno, al menos con el software R que nosotros estamos aplicando, pues nos permite todavía manejar de bastante buena manera toda la información que se colecta, y solamente con programación en R se generan modelos, muchos de los cuales ya han sido desarrollados por en este caso lo que se llaman scripts de procesamiento en R por colegas a nivel global de forma colaborativa, que nos han permitido, ¿cierto?, utilizar estas programaciones ya previamente ejecutadas y validadas en otros países, poder generar un proceso, ¿cierto?, de eliminación, ¿cierto?, de datos extraños, transformación de los datos, y finalmente, una vez que tenemos, ¿cierto?, el espectro procesado y el resultado del laboratorio, ¿cierto?, poder hacer una etapa, ¿cierto?, de modelización, ajuste de parámetros, y finalmente poder comparar el resultado del laboratorio versus lo que el espectro y su procesamiento con la modelización nos permite, ¿cierto?, predecir. Y la verdad es que, bueno, independiente de que el equipo que teníamos no era el mejor, aquí, bueno, me puedo adelantar un poco, hemos tenido bastante buenos resultados con cationes, principalmente con potasio, con calcio. Estamos trabajando todavía un poco más los datos de pH, y bueno, a la espera de poder incorporar otras propiedades en el procesamiento de los datos que nosotros estamos generando. Esto es un poco una idea para que ustedes se hagan. Aquí están las 160 muestras que yo les comentaba. Aquí tenemos, ¿cierto?, el rango en el cual, en este caso, el equipo con el cual estamos trabajando del espectro nos permite, ¿cierto?, visualizar el rango del infrarrojo cercano. Aquí ustedes pueden ver la reflectancia, y claramente ustedes pueden ver que se generan algunos pics de algunas muestras de suelo. Y eso, como yo les comentaba, está asociado, ¿cierto?, a algunos componentes, sobre todo asociados a hidrógeno, a nitrógeno, a carbono, también al contenido de agua en los suelos, y que a partir de eso, ¿cierto?, podemos extraer ciertas secciones, ¿cierto?, de esta curva que se genera acá, y a partir de eso hacer algún tipo de modelización y predicción de algunas propiedades, como ya les comentaba. Probablemente el carbono, el nitrógeno, cationes, el pH, el contenido de arcilla, han sido, ¿cierto?, a nivel de muchas investigaciones en los últimos 20 años, aquellos parámetros que tienen una mejor predictibilidad en términos de la aplicación de estos sensores proximales por espectrometría. Eso es un poco, al menos, la experiencia que se ha generado, ¿cierto?, por diversos grupos de investigadores. Esto es un poco lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, esto es lo que se hace, ¿cierto?, en el laboratorio. Brevemente comentarles que, bueno, acá primero se trabaja con las muestras procesadas, tamizadas, se hace una medición con este equipo. Imagínense, es casi como una linterna, un equipo bastante liviano. De hecho, bueno, la startup con la cual le compramos estos espectros hoy día ya tiene una microcámara, ¿cierto? O sea, claramente la tecnología ha ido avanzando bastante en los últimos años. Y lo que estamos, ¿cierto?, proyectando hacia el futuro es que nosotros podamos, ¿cierto?, en los próximos años, una vez calibrado este modelo, poder, ¿cierto?, utilizar el equipo directamente en terreno y poder entregarle en el campo al agricultor el resultado del valor de pH, de materia orgánica u otros elementos, ¿cierto?, directamente, sin tener que enviar la muestra al laboratorio, entendiendo, insisto, que este equipo, bueno, todavía no logra, ¿cierto?, reproducir la precisión de un análisis de laboratorio, pero ya nos estamos acercando a R de 0,8, 0,85 en términos de las comparaciones con los laboratorios, lo que, bueno, sigue siendo una predictibilidad, ¿cierto?, bastante aceptable
con la tecnología, ¿cierto?, que tenemos hoy día a disposición. Y bien, y por último, me quiero referir, ¿cierto?, al último punto, que, bueno, qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos estas bases de datos consolidadas, es, bueno, avanzar a lo que es hoy día el mapeo digital de suelo o Soil Digital Mapping, que se define como la creación de bases de datos de suelos referenciados geográficamente, basados en relaciones cuantitativas entre datos ambientales, espacialmente explícitos y mediciones realizadas en el campo y en el laboratorio. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto en forma simple? Creo que lo que estamos haciendo aquí un poco era reemplazar, ¿cierto?, la tecnología que existía en el pasado a partir de observaciones de campo y solamente fotografías aéreas, a todo un proceso, ¿cierto?, a partir del trabajo, ¿cierto?, del sistema de información geográfica y sobre todo de sensores remotos, en este caso, de información que está disponible, ¿cierto?, que nosotros podamos integrar aquellas observaciones que, nuevamente insisto, es la base de todo tener datos de suelo y sensores, ¿cierto?, remotos de imágenes, ¿cierto?, de cobertura vegetal y otra información que podamos tener de clima y otras covariables, poder comenzar, ¿cierto?, a predecir más o menos cuál es la distribución de las propiedades de suelo dentro de una unidad, ¿cierto?, cartográfica, de forma de poder generar mapas de suelo mucho más precisos en términos, ¿cierto?, no solamente de la distribución de los suelos, sino que también de los contenidos de algunos elementos. Probablemente dentro del Soil Digital Mapping, el carbono orgánico del suelo, ¿cierto?, el contenido de carbono, insisto, por su relevancia desde el punto de vista de cambio climático, ha sido, o sea, ha sido la propiedad que probablemente más información se ha generado a escala global. De hecho, bueno, la FAO, como ya les comentaba, tiene ciertos mapas de carbono de suelo, orgánico del suelo a escala global, que se basa principalmente en la aplicación de esta tecnología. Y un poco, ¿cierto?, a lo que nosotros apuntamos a partir de lo que nosotros podamos generar con nuestra base de datos, y acercarnos un poco, ¿cierto?, a lo que tiene en este caso el USDA en Estados Unidos, a mapas, ¿cierto?, digitales de suelo de distintas propiedades, con una escala, ¿cierto?, de predictibilidad mucho más, ¿cierto?, precisa en términos de la distribución, no solamente de los suelos, sino también de variables, ¿cierto?, geográficas que nosotros podamos incorporar dentro de este análisis que nosotros, ¿cierto?, hemos querido aplicar. Bien, bueno, para terminar, me gustaría, ¿cierto?, agradecer, no es un trabajo individual, hay una serie de colegas que me han acompañado en terreno. Bueno, también ahí ustedes pueden ver en estos últimos 2 años, muchos de mis estudiantes del programa de manejo de suelo y agua, y también estudiantes de pregrado de ingeniería agronómica, recursos naturales, nos han acompañado en todo el proceso de recolección de muestras a lo largo de todo el país. Y también, bueno, agradecer en particular al Gobierno de Chile, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en particular al programa Fondesit por financiar esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a Osvaldo por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo ese gran trabajo. A continuación, abrimos el espacio para preguntas, para lo cual les agradezco que lo indiquen en el chat para transferírselas a él. Por el momento, yo tengo algunas preguntas, Osvaldo. En términos del establecimiento de los modelos, ¿verdad? Realmente es como la parte que más involucra o es el grueso de los recursos, ¿verdad? En este tipo de trabajo. Sí, se requiere claramente habilidades en términos de programación, y hoy día, bueno, todo el tema de modelización, hay distintas alternativas para poder procesar esta información que se genera, que es bastante. Hay modelos cubistas, random forest, hay una serie, ¿cierto?, de alternativas que requiere cierto entrenamiento, pero que, nuevamente insisto, no es algo que sea imposible de poder aplicar. Está la experiencia internacional sobre la cual, ¿cierto?, sobre todo en aquellos países en los cuales estamos iniciándonos en esta tecnología, hay acceso, ¿cierto?, de bastantes, ¿cierto?, publicaciones, y también, en el caso nuestro, colaboraciones internacionales en las cuales nos podemos apoyar
para, ¿cierto?, avanzar en términos de desarrollo de modelos, en este caso locales. Pero sí, claramente requiere tiempo y análisis, ¿cierto? Hay todo un sistema, ¿cierto?, de recirculación, de ir y volver, decisiones respecto, bueno, a qué modelo utilizar, qué forma corregir los datos, pero claramente cuando tú te apoyas en la experiencia de otros colegas, es un proceso que se hace un poquito más fluido. Perfecto. Y digamos, en términos del tipo o de la banda del ancho, bueno, de la región del infrarrojo, más bien que se utiliza, ¿verdad? Eh, ¿qué ventajas hay, digamos, de utilizar el infrarrojo cercano, el NIRS, o el infrarrojo medio, el MIRS? Sí, eso va a estar muy relacionado a la propiedad que se quiera predecir. Hay bastante experiencia internacional, por ejemplo, elementos como el potasio, que se da bastante en rangos más amplios de NIR y MIR, que han tenido mejores predicciones. También ciertos otros elementos que se ven mejor en el MIR. Entonces, hay bastante información disponible, ¿cierto?, que va a depender muchas veces del elemento del cual nosotros queramos hacer la predicción. Pero claramente, en la medida que tú tienes un rango más amplio, incluso desde el visible hasta el lejano, tienes muchas más chances de poder cubrir un mayor número de elementos en términos de su predictibilidad, no solamente potasio o carbono. Entonces, claro, aquí también tenemos una limitante desde el punto de vista todavía tecnológico, pero ya hay equipos portátiles incluso que miden BIS, NIR y MIR, entonces claramente la tecnología ha avanzado bastante para que tú tengas la oportunidad de barrer incluso con un espectro bastante amplio, no solamente a escala de equipo de mesa, de laboratorio, sino que también a escala de equipo portátil en campo. De acuerdo. Em, Aquí tengo una pregunta de Cristina Chinchilla. Dice, si son, si son parte de la red los SOLAN, ¿y qué tanto apoyo se puede obtener para el desarrollo de estas metodologías? Sí, en este caso nosotros nos colaboramos directamente con el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el punto focal en el país con el sistema nacional de las FAO. Y más que nada nosotros lo que hacemos es responder a los llamados de información que ellos han ido generando. Sobre todo, por ejemplo, el tema del carbono del suelo, que fue el mapa que les presenté. Hoy día, ¿cierto?, hay bastante interés a partir de la salinidad del suelo, que también es un mapa que se está tratando un poco de actualizar a nivel global. Entonces, sí, hay bastante colaboración con ellos y bueno, y también en los congresos internacionales hay bastante ahí llamados, ¿cierto?, desde la comunidad internacional a colaborar con los datos. Yo sé que también hay un tema que es un poquito sensible a veces respecto a la autoría de la información que se genera, pero que bueno, entendiendo que hay un fin superior, muchas veces esta base de datos hoy día están disponibles. De hecho, me parece que Lucas, que es una base de datos bastante grande, está disponible, ¿cierto?, para quien la quiera utilizar. Entonces, no solamente en las FAO, sino que una serie de otros organismos a nivel mundial también han puesto sus bases de datos, ¿cierto?, disponibles para que los investigadores podamos, en este caso, usar esa información con fines científicos y, bueno, haciendo una colaboración, ¿cierto?, a todos los desafíos globales que tenemos hoy día. De acuerdo. Aquí tengo otra pregunta de Manuel Camacho. Dice, muy buenas tardes. Muchas gracias por la excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la efectividad de este método con suelos cuyos horizontes tengan varios colores? La verdad es que el color del suelo no es una limitante. Yo creo que la principal limitante que hoy día tenemos para su aplicación en campo es el contenido de agua. De hecho, bueno, no lo mencioné en la presentación, pero también hay una calibración que hay que hacer con el contenido de agua que tiene un suelo. Hay al menos varias técnicas que se están utilizando para corregir el contenido de agua, porque también dependiendo del contenido de agua cambia la señal del espectro. Pero lo que se hace en este caso es un entrenamiento del modelo en la medida que la misma muestra del suelo tú la comienzas a humectar con contenidos de agua crecientes. Entonces un poco tú después puedes descontarle al espectro ese, más simple, ese error que se pudiese generar porque el suelo estaba más húmedo o menos húmedo. Y esto tiene particular importancia porque si pensamos en el futuro, y que bueno, también en el futuro, hay países en los cuales se está aplicando, si vas a terreno, ¿cierto?, y quieres hacer una predicción del contenido de carbono,
el suelo está húmedo, claramente para poder dar un valor más preciso tienes que descontarle ese contenido de agua. Y esa tecnología existe para poder hacerlo. El color no va a cambiar, sino que simplemente está más basado en la mineralogía del suelo, está basado, ¿cierto?, en términos de estos enlaces carbono-hidrógeno o oxígeno-hidrógeno que están asociados a los tipos de suelo o de los compuestos, ¿cierto?, orgánicos que están ahí presentes, lo que finalmente te va a dar, ¿cierto?, un espectro distinto más que el color. De acuerdo. Eh, por ejemplo, qué tanto ha avanzado ahora el nivel de tecnología de la práctica de si, por ejemplo, yo mido un espectro acá con un equipo y te lo envío, los datos del espectro, se pueden leer en tu modelo o no sé si me explico. Sí, sí, no, sí se va a poder leer. El tema es que la base de datos que probablemente tenga yo acá en mi país va a responder a la variabilidad de suelos que yo tengo dentro del país. ¿Entiendes? De hecho, Ujú. aquí nosotros separamos, por ejemplo, los suelos volcánicos que tienen una señal de aquellos suelos de mineralogía cristalina, que claramente tienen otro comportamiento. Entonces, la respuesta va a ser bastante local en la medida que tú tengas, ¿cierto?, caracterizado a tus suelos. Yo sé que hay modelos internacionales en los cuales, ¿cierto?, mientras más datos tengas, probablemente logras captar una mayor variabilidad en términos de la capacidad que tengas de poder, ¿cierto?, predecir espectros de cualquier parte, pero claramente lo que nosotros hemos visto es que responde muchas veces a condiciones muy locales de tipo de suelo. Entonces, yo creo que lo importante es poder tener datos propios. Yo sé incluso que hay empresas que te venden el servicio, diría, en escala global, ¿cierto? Tú compras el equipo y tú le envías, ¿cierto? Le subes una nube, el espectro y te dan de vuelta el resultado. Ahora, la pregunta es si qué tan robusto es el modelo que ellos tienen para poder, ¿cierto?, tener una predicción, ¿cierto?, más precisa del dato que te están entregando. Y eso claramente hay un error que está asociado a ese dato. Entonces, en la medida que tú tu modelo lo vas retroalimentando con datos propios o incluso con datos de otros países, claramente va haciendo, ¿cierto?, más robusto el sistema, pero eso requiere de trabajo. No es Oh, tan simple. ok, gracias. José Guerrero nos dice, ¿puedes sugerirnos algún espectrómetro portátil para campo? Nosotros estamos interesados principalmente en determinar el contenido de carbono y parámetros físicos como la densidad, agregación, estructura, retención de humedad, etcétera, en la relación a la respuesta a la degradación versus regeneración de suelos. Sí, bueno, la verdad es que hay bastantes equipos que están disponibles hoy día. Bueno, al menos nosotros estamos usando este equipo, ¿cierto?, Neospectra, pero también, bueno, va a depender de las propiedades que tú quieres medir, el ancho, ¿cierto?, del espectro que tú tienes disponible. Ahora, insisto, esto todavía ya está en una etapa inicial de desarrollo. Claramente alcanzas con algunas variables R cuadrado bastante alto, o sea, me refiero a 0,8, 85, que es bastante aceptable, pero aún tienes un rango de error. Y yo creo que el Neospectra, al menos la experiencia nuestra, es un buen equipo, pero sin embargo, como ya les comentaba ahí, hay varias publicaciones, sobre todo, yo les recomiendo leer el trabajo de los colegas de la Universidad de Sydney, sobre todo el grupo de Alex McBrady, con el cual colaboramos, y que claramente, bueno, ellos han probado muchos más equipos y tienen mucha más experiencia en términos de poder recomendarles algunos en particular. Ok, de acuerdo. Eh, muchas gracias, Osvaldo. No veo más preguntas. Creo que queda agradecerte, Osvaldo, por esta presentación y decirle muchas gracias a todos y todas por su atención. Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Monitoreando la presencia de SARS-CoV-2 en escuelas y prisiones durante la pandemia mediante el análisis de aguas residuales, que será presentado por el doctor Víctor Castro Gutiérrez, docente e investigador del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental y de la Facultad de Microbiología, ambos de la Universidad de Costa Rica, y que se realizará el martes 25 de octubre a las 3:30 p.m. por estos mismos medios. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde.